Buenas tardes con todos. Vamos a reiniciar la solución, como de paso aprovechamos en explicar algunos de los temas que están vinculados sobre todo a las preguntas, ¿no? No olvidar que la clase pasada quedaron pendientes algunas preguntas por absolver del cuestionario. En este sentido, hemos creído conveniente incorporar dentro de esta evaluación 2 algunas de las preguntas anteriores para que se pueda desarrollar en esta sesión. Entonces, tenemos acá, como quien repasamos, ¿alguien me puede manifestar o me puede dar una idea por qué es importante la programación? De acuerdo a los conceptos, de acuerdo a los fundamentos de la clase pasada. A ver, Edwin Alberto se encuentra en sala. Mari Lavilla, no sé si me llevan a escuchar porque puede tener fallas en el audio. Habíamos mencionado, para aquellos que están presentes, que la programación era una forma como nosotros íbamos a resolver problemas, pero desde el punto de vista de aquellos sistemas que tenían la connotación de ser sistemas hard, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían variables que se podían cuantificar y a partir de ello se puede automatizar para dar solución a diferentes problemas, principalmente problemas de baja y mediana complejidad, y aquellos problemas que eran abordados de alta complejidad se utilizaban ya sistemas del método SOF, que son promovidas por el Massachusetts Institute of Technology de los Estados Unidos, ¿no? Para resolver problemas sobre todo de alta complejidad. Entonces, y para esto nosotros necesitábamos 3 pilares, ¿no? Entender primero los procesos para modelar, representar la problemática a través de los flujos, a través de los procesos. Segundo, desarrollar el algoritmo, es el conjunto de instrucciones que me va a permitir a mí entender y sobre todo dar solución de optimización al problema que estoy abordando. Y tercero, traducir ese algoritmo a un lenguaje de programación de interés, ¿no? Justo ha venido el día de hoy una de las preguntas relacionadas con diferentes lenguajes de programación, y cada lenguaje tiene sus características propias y sus sectores de aplicación. Con respecto a esta pregunta, justo, a ver, alguien si me puede, de acuerdo a lo que se ha entendido de la clase pasada también, como que repasamos, esta pregunta ha venido en el día de hoy en el control, no sé si tienen alguna respuesta. Lo voy a ampliar para que sea mejor. A ver, ¿qué han marcado? No sé si tienen la solución, por favor. Con respecto a los algoritmos, marcar la alternativa que no corresponde. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. La idea es que participen para que también puedan aclarar sus inquietudes, sus dudas y sobre todo afinar algunos conceptos que son muy importantes para el tema de la programación y sobre todo de la lógica, ¿no? A ver, Abraham Rojas, no sé si se encuentra en sala. Rosario Jacqueline, colega Juan Pablo, no sé si me confirma, si me están escuchando, porque parece que no, sí, no tengo sí, sí, le escuchamos. Feedback. Ya. Lo que pasa es que seguro no tienen alguna noción pero participen, no se preocupen si acá estamos para aprender, ¿no? Lo importante es tener una idea y en base a eso poder absolver las inquietudes y llegar a consensos, ¿no? Para algunos de ustedes posiblemente sean algunos tópicos nuevos, ¿no? Y eso no quiere decir que sea difícil, sino que hay que consolidar y hay que consensuar algunas ideas para que más adelante, cuando ya se desarrollen proyectos de naturaleza compleja o semicompleja, a través de la programación se nos sea más fácil, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden apreciar una lista de 4 alternativas, ¿no? Los algoritmos representan instrucciones para llegar a su abstracción. Recuerden que el término abstracción es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Cuando nosotros más adelante abordemos ya paradigmas de programación, vamos a tener principalmente 3 paradigmas, ¿no? El paradigma funcional, el estructurado y el paradigma orientado a objetos. Al fin y al cabo, todos los paradigmas se contextualizan en un tiempo, ¿no? Específico. Y al igual que una estructura organizacional, tienen esa connotación, ¿no? Para que si alguno de ustedes tiene alguna noción cómo se desarrolla una estructura organizacional o cómo se representa, por ahí también va la idea de los paradigmas, ¿no? Lo único que se utilizan acá
términos nuevos o acuñados por cada paradigma. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, que es lo que se va a desarrollar más durante los cursos de programación, al tema de los datos, nosotros vamos a usar datos, que son tipos de datos, estructuras de datos, cada uno de esos elementos, ¿no?, que forman la programación. En el caso de la programación orientada a objetos lo vamos a denominar atributos, características, cualidades, ¿no? Diríamos propiedades. Y en el otro lado de la moneda, para que ustedes más o menos se den cuenta, es como una monedita, ¿no? En la cara tengo los datos y en el sello, en la otra partecita de la moneda, voy a tener las funciones, las operaciones que yo voy a realizar. Puedo realizar operaciones aritméticas, puedo realizar operaciones lógicas, operaciones de asignación, operaciones comparativas, o puedo utilizar funciones tan simples como imprimir una sentencia, un mensaje, como desarrollar un aplicativo administrativo, hasta utilizar algoritmos de inteligencia artificial, como podría ser un backpropagation, entre otros, ¿no? Entonces, voy a tener la otra cara de la moneda, donde voy a tener operaciones, voy a tener funciones simples, funciones complejas, y en este paradigma orientado a objetos, vamos a considerar a esas funciones, a esas operaciones, lo vamos a denominar métodos, ¿no? Entonces, lo único que vamos a entender, tenemos una monedita que por un lado tiene sus atributos y por el otro lado tiene métodos. Estos dos componentes van a formar lo que es un objeto. Por eso se habla de programación orientada a objetos. Y en la programación orientada a objetos, si bien es cierto, se habla de objetos, pero estos objetos forman parte de la clase. Imaginemos acá que estamos en la clase de programación básica, ¿cierto? Entonces, en esta clase de programación básica, nosotros tenemos los alumnos, tenemos el profesor, tenemos los que nos asisten técnicamente, tenemos también los medios que nos van a permitir comunicarnos. Cada uno de esos, tanto que son físicos como intangibles, son objetos, ¿correcto? Y esos objetos forman parte de la clase. Entonces, en este paradigma se va a trabajar en función de esas terminologías. ¿Y por qué es más importante o más novedoso trabajar a través de ese paradigma? Porque ese paradigma, a diferencia de los anteriores, nos permite entender mejor las realidades que nosotros vamos a desarrollar para solucionar un problema. Imagínense que ustedes, al utilizar clase, van a través de la programación orientada, van a poder hacer reutilización de código. Qué interesante, ¿no? Es como si yo les diría, todos los días vamos a hacer un plato de comida para vender en un restaurante. Si bien es cierto, nosotros al comienzo nos va a costar, ¿no? Pero con el pasar de los tiempos vamos a sacar como una receta. Esa receta es una plantilla, ¿no? Y esa plantilla es lo que nosotros ahora, de ahora en adelante, lo vamos a llamar con el término clase. Entonces, la clase para nosotros va a ser un molde, va a ser de alguna manera un prototipo, como se llama en el JavaScript, por ejemplo, ¿no? O va a ser de alguna manera un esquema, ¿no?, que nos va a servir de base para poder nosotros trabajar y reutilizar de esa forma, esa plantilla, ¿no? Entonces, bajo ese paradigma se den cuenta que muchas complejidades se pueden reutilizar a través de las plantillas. Y esto se logra a través de tres principios: la abstracción, la herencia, el polimorfismo, y lo que es el encapsulamiento, ¿no? Encapsular todo ese paquete, ¿no? Y justo acá menciona uno de los principios, que es abstracción, y esto ecológicamente conduce a la reutilización, a lo que nosotros más o menos le estamos llamando como una plantilla para nosotros poder reutilizarlo, ¿no? Entonces, la respuesta, la clave A sería verdadera, ¿no? Vamos a la segunda. Dice, un algoritmo es un proceso, ¿correcto? Hemos dicho que la clase pasada, para entender los algoritmos, que son la base de la programación, tenemos que entender qué es un proceso. Este proceso se despliega en actividades, en subprocesos, y para que sea proceso, tiene que tener estos tres elementos. Una entrada, que es un input. En este caso, nosotros, los programas van a tener entrada, que van a ser los datos, de diferente tipo de tipología de datos. Puede ser hasta un dato tan sencillo como un dato numérico, un string, hasta un dato muy complejo. Hasta puedes generar dentro de entradas
hasta un big data, una data muy inmensa, ¿no? De tanto estructurada como no estructurada, para que se pueda procesar. Luego entramos al proceso de transformación, donde ahí vamos a aplicar lo que yo les estaba mencionando, nuestras funciones, nuestras operaciones, nuestros algoritmos ya esquematizados, nuestra lógica, para a partir de ello tendrán salidas que también van a ser datos. Entonces la respuesta o la alternativa B sería también verdadera. Y la alternativa C, para que se den cuenta que la base de la programación es el algoritmo. Entonces, el algoritmo se realiza de forma natural, correcto. Ustedes pueden desarrollar muchos de los problemas de forma natural, como lo conciben. Ahora, puede haber diferentes caminos, ¿no? Pero siempre un algoritmo tiene que tener estas tres características. Tiene que ser definido, ¿no? Definido, ojo, que si tú lo repites en varias operaciones, te den los mismos resultados, ¿correcto? Es una característica muy importante. Tiene que ser finito, pues, ¿no? Imagínense, más adelante vamos a ver la complejidad de algoritmos a través del tema factorial, que nunca terminaría, ¿no? Pero la idea es que nuestros algoritmos tengan un inicio y un fin, ¿no? Algo así como que se maneja en el tema de los estándares de proyectos también, ¿no? Inicia y fin un proyecto, igualito es un algoritmo, ¿no? Entonces, y tiene que ser muy comprensible, muy legible también el algoritmo, ¿no? Entonces, para tener un lenguaje, cualquier usuario lo puede entender. Eso es muy importante para que ustedes también puedan entenderlo, y sobre todo los que le van a dar lectura a su lenguaje, o lo que le van a dar uso a través de la traducción ya en un lenguaje de programación. Luego viene el diagrama de flujo. Es muy interesante porque la representación gráfica muchas veces nos da a entender cómo se va a solucionar el problema, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros abordamos problemas, podemos solucionarlo hasta de un simple diagrama de Ishikawa, un causa-efecto, para abordar un problema, o un mismo flujograma, un Pareto, ¿no? Igualito, el algoritmo también se representa a través de un diagrama de flujo, que tiene sus simbologías propias del flujograma, pero cada uno, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus procesos organizacionales, también pueden representar algunas simbologías que lo pueden estandarizar dentro de su organización. Y un pseudocódigo. El pseudocódigo es algo que se aproxima a los lenguajes de programación, pero no es exactamente, el pseudocódigo es algo universal. Es como más adelante yo les voy a decir, calculen el módulo de 5 entre 3. El módulo es el pseudocódigo, ¿no? Pero en Python, por ejemplo, el módulo se representa por un porcentaje, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. Hasta el lenguaje de programación, correcto. Ya un algoritmo se puede representar a través de un lenguaje de programación. Puede ser un lenguaje, como les dije, estructurado, no estructurado, puede ser orientado a objetos, puede ser de multipropósito, pero va a depender del interés con lo que ustedes quieran desarrollar su propuesta. Entonces, la alternativa C también sería verdadera. Y la D dice, un programa es un algoritmo donde se puede ser un aplicativo sencillo, como más adelante vamos a ver un ejemplo, de estimar o de calcular el promedio de las notas de un curso, ¿sí? También, hasta un ERP, que es un sistema empresarial que se utiliza mucho en las organizaciones, que tiene muchos módulos, ¿no? Cuando la complejidad del problema es más amplia, también ya se trabaja a nivel de módulos, e incluso una aplicación de inteligencia artificial, como puede ser un algoritmo de backpropagation, etc., ¿no? Entonces, esa es verdadera. Entonces, acá la respuesta sería NA. No sé si así han marcado, espero que sí. En todo caso, es para que de alguna manera reforzar algunos conceptos y a través de la explicación se puedan ya aclarar, ¿no? Eso es lo importante. Segundo tema, ha venido una pregunta también, lo que son datos, variables y funciones, ¿no? Hay que entender las diferencias entre cada uno de ellos. Y hemos visto algunos tipos de datos la clase pasada. Ahora, en el caso de variables, habíamos visto que las variables tienen una notación, ¿cierto? Que no pueden comenzar con un número. En algunos lenguajes de programación también son muy sensibles al respecto, que no puede comenzar con una mayúscula, ¿no? Incluso no puede incluir no puede confundirse una variable con una palabra reservada del lenguaje de programación. Y justo vino un casito la semana pasada donde habíamos mencionado cómo generar una variable, un nombre de una variable donde se agrupe a los estudiantes. Y habíamos puesto clase, ¿no? Y algunos la habían marcado class. Y class es una palabra reservada del Python, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. En base a eso, no olviden que una variable es, de alguna manera, cómo yo a este dato lo voy a almacenar, ¿no? Entonces es como si ustedes tuvieran un contenedor,
o una casa, un local, un almacén, donde ustedes van a incorporar, almacenar cada uno de esos datos, de tal manera que más adelante lo puedan operar y lo puedan hacer llamadas únicamente a esas variables, y al llamar a la variable ya ustedes van a poder operar con los datos que están incluidos dentro de la variable. Y en la variable pueden incluir datos no solamente homogéneos, también heterogéneos, ¿no? Para que se entienda entonces en forma sencilla, es un almacenador prácticamente, en términos sencillos, una variable, ¿no? Es un almacenador de datos, cualquier tipo de datos, o puede ser una estructura de datos que también es algo más complejo, ¿ya? Luego, a ver, vamos a ver si han respondido esto. Vamos a ampliarlo, porque como esto se ha hecho en el formulario, entonces vamos a para que se note mejor. Entonces, listo, jóvenes. Vamos a poner ya. A ver, en este caso, ya lo he resaltado para que se note. A ver, ¿alguien si me puede mencionar cuál sería la alternativa? No tengan temor, mencione y ahí se va a aprender. Es mejor acá que se equivoquen y luego digan, bueno, si lo han acertado a buena hora también es bueno, pero si caso contrario, ya les va a permitir entonces aclarar algunos conceptos, ¿no? El nombre de la variable no puede usar la NA, dice. Juan Pablo dice ninguna de las anteriores. A ver, vamos a ver. Yo les he puesto algunas de las palabras reservadas, ¿no? Cada lenguaje de programación va a tener, casi algunas coinciden, ¿no? Vamos a ver. Dice, el nombre de la, justo le he puesto ahí, ¿no? Como un criterio que hay que tener en cuenta. No olviden, resalto eso, ¿no? El nombre de la variable no puede usar algunas de las palabras claves o reservadas por un lenguaje de programación. Eso lo tenemos muy claro. En ese sentido, son palabras reservadas en un lenguaje de programación que es alineado a la programación orientada a objetos, indentado e interpretado. Cuando yo estoy mencionando, estoy refiriendo a un lenguaje de programación exclusivo que tiene estas características. Y muy probable, bueno, que algunos quizás no tengan en cuenta, hay uno que cumple estas tres características. Hay dos incluso, pero hay uno que es prácticamente indentado e interpretado a la vez, ¿no? Entonces, la mayoría son de programación orientada a objetos. Entonces, en este caso, si nos acercamos a este tipo de caracterización de este lenguaje de programación, podríamos aproximarnos más a un Python, ¿no? Y en el caso del Python tiene alguna de las palabras reservadas. Yo acá les voy a compartir, esto lo pueden bajar incluso, hay una lista de internet, ustedes bajan palabras reservadas de tal lenguaje de programación, el lenguaje de programación que ustedes van a usar, ¿no? Ya sea R, Python, C, C Sharp, o JavaScript para hacer páginas web. Entonces, ustedes van a tener que bajar esas palabras reservadas del lenguaje de programación. Acá yo tengo una pequeña lista, ¿no? Esta es una pequeña nomás, para no exagerar mucho, con mucha información por esta clase que tiene que ser muy sencilla, porque estamos en programación básica todavía. Entonces, acá tengo una pequeña lista donde hay algunas de las palabras reservadas, en el caso para Python. Si ustedes pueden apreciar, ahí tengo false, not, true, and, as, assert, wizard, diff, del, elif o elif, else, ¿no? Hasta wait, ¿no? While. Entonces, tienen muchas palabras reservadas, ¿no? Entonces, esto tienen que evitar ustedes. Entonces, tienen que familiarizarse con estas palabritas para evitar considerados como nombres de variables, ¿no? Entonces, en este caso habíamos puesto la primera que es non. Entonces, no se podría utilizar el non para una palabra, para una variable, ¿no? Luego tenemos el if, que se utiliza en las sentencias if, cuando tienes varias inclusiones dentro de una sentencia condicional, ¿no? El if, ¿no? Entonces, y es una palabra que se utiliza bastante, esa condición en el caso de una sentencia condicional. ¿Qué más? Or es una lógica, ¿no? Que se utiliza and, or, not, ¿no? Vamos a ver las combinaciones de lógica. Y el último, not. Aunque acá le he puesto notes, ¿no? Notes sí pueden utilizar. Notes porque not es la palabra reservada, pero no note. No tiene que ver a negación, ¿no? Por ejemplo, el not of sería false. No, not true sería false. O not false sería true, ¿no? Entonces, es la negación de un tipo de dato que podría ser un booleano, por ejemplo. Un booleano siempre es un false o un true, ¿no? Pues en este caso la respuesta sería not.
tener mucho cuidado, ¿no? Este es hasta que se familiaricen todavía, ¿no? Ya. A ver, ustedes vamos a hacer una práctica de una variable base. Lo que van a hacer ahorita es definir una variable y escribir un mensaje de un nombre de empresa de su interés. Luego, esa variable lo van a escribir en un proceso, en un modelamiento de forma natural, ¿correcto? Luego, lo que vamos a hacer es un algoritmo. Lo podemos hacer en un pseudocódigo o en un diagrama de flujo y luego en un lenguaje de programación. Entonces, a ver, ¿cómo denominarían o cómo definirían ese nombre de esa variable? Quiero que les voy a dar un minuto y todos me escriben acá en el mensaje, el nombre de esa variable de una empresa, ¿no? Una vez que definen eso, escriben el mensaje del nombre de la empresa a través de un algoritmo y luego ya lo vamos a traducir en un lenguaje de programación. Ustedes me pueden decir en Python, Java, lo que ustedes deseen, ¿no? Pero quiero que de alguna manera, a ver, me mencionen cuál sería su variable del nombre de empresa. No sé si todos lo tienen también abierto su Google para poder editar el código, ¿no? Hay muchos editores, a ver, alguna idea, envíeme su nombre de empresa. Yo voy a enviar para que primero me diga, yo he hecho mi tarea y acá le tengo, voy a enviar el nombre de mi empresa. Entonces acá yo le voy a poner la empresa, ¿no? Ya le voy a escribir para que ustedes también sigan la secuencia. Entonces, esta empresa, para que tengan un ejemplo, entonces yo le voy a poner acá el nombre de mi empresa. Ahí está. Entonces yo le he puesto a mi variable empresa, ¿no? Y le he puesto igual el nombre de la empresa, London Investment S.A., ¿no? Entonces, no olvidar, acá estoy considerando todos los criterios para definir una variable, ¿no? Comienza con minúscula, no comienza con mayúscula la primera letra, no comienza con número, y empresa no es una palabra reservada en ningún lenguaje de programación, ¿no? Si yo hubiera escrito posiblemente enterprise, posiblemente, pero empresa en español no es una palabra reservada. Ya. Luego, una vez que se escribe eso, ahora el algoritmo lo que va a hacer es que imprima un mensaje, ¿cierto? Entonces, una vez que tenga esa empresa, lo que tengo que hacer es que esa empresa, que esa variable he creado, ahora se imprima un mensaje, ¿no? Entonces, me reporte un mensaje. Esa es primera sentencia que ustedes van a comenzar a hacer. Entonces, ¿cuál sería? Fácil. Entonces, voy a imprimir. Voy a utilizar imprimir, ya traducido, en este caso, y lo voy a reportar acá, para que ustedes también sigan con nombres de empresa. Entonces, print empresa, ¿correcto? Ustedes pueden poner imprimir, yo ya la he traducido, ¿no? Y lo estoy haciendo en inglés, no se preocupen, pero ustedes pueden poner en el algoritmo imprimir empresa, ¿no? En general, ¿no? Porque ustedes quieren reportar un mensaje del nombre de su empresa. Entonces, primero lo que han hecho es, en el algoritmo, crear la variable empresa, el nombre, en este caso el dato. Este dato, ¿qué tipo sería? A ver, ¿alguien me puede decir qué tipo de dato sería London Investment S.A.? Es una cadena, ¿no? Una cadena de texto, ¿no? Entonces, en términos de tipología de datos, en la programación se diría que sea un string, ¿no? Y luego, a través de la impresión, yo voy a generar ya mi reporte, el mensaje, puede ser en consola, o puede ser en una página web, puede ser también esto, puede reportar el nombre de empresa, como sucede en HTML, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora entonces es ya codificar, y para eso tengo que utilizar un editor. ¿Alguno de ustedes conoce, tiene noción de dónde editar los códigos de programación para el punto 3? A ver, vamos a preguntar. Tienen que participar, jóvenes. A ver, Greta Díaz, ¿tienes conocimiento de algún editor de código? Edwin, no sé si se encuentra Edwin. Ya, entonces vamos a hacerlo más sencillo, ¿ya, no? Generalmente lo que se acostumbra es excelente, felicitaciones Juan Pablo, tiene el Visual Studio Code. Yo les recomiendo, para aquellos que están recién iniciándose en la programación, comiencen con el Visual Studio Code o el VS Code, ¿no? El Visual Studio Code, que es una
un editor para aquellos que recién se están iniciando en la programación y puedan de alguna manera también flexibilizar, ¿no? Flexibilizar su framework, su marco de trabajo con este editor. Es un editor de Microsoft y que nos ayuda bastante para poder incorporar diferentes lenguajes de programación, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden personalizar. Más adelante, cuando ustedes ya tengan más experiencia, ya pueden, y tengan problemas, proyectos más grandes, donde todo tengan que estar ya empaquetado, todo definido, ¿ya? Pueden utilizar el Visual Studio, ¿no? A secas, ¿no? Ambos son del Microsoft, ¿no? Pero para este caso, porque vamos a tener que bajar el Visual Studio Code, que es un poquito difícil, vamos a utilizar un editor que lo tenemos siempre dentro del Google, ¿ya? Vamos a utilizar un editor. Entonces, lo que voy a hacer yo, voy a cerrar esto. Nuestro primer editor que vamos a utilizar, para la próxima podríamos, pero instalar el Visual Studio Code, pero para que nos sea más fácil, como estoy en el Google, vamos a utilizar un editor que pertenece a la familia Google, ¿no? Así como tenemos el Classroom, así como tenemos el Meet, ¿no? Así como tenemos los formularios, también la empresa Google nos provee un editor para codificar código y realizar ahí también programación con inteligencia artificial. Y utilizamos el servidor de Google, ¿no? Entonces, para aquellos que no tengamos en nuestra computadora muchos recursos, porque necesitamos recursos de memoria, procesador, dependiendo del problema de programación que vamos a solucionar, entonces nos hace más fácil para comenzar, entonces voy a utilizar el editor. Entonces voy a minimizar esto, me siguen la secuencia para ver cómo instalamos el editor de Google, ¿eh? Entonces lo que voy a hacer acá es minimizar esto para que se pueda ver. Entonces esto de acá voy a minimizarlo, entonces dejar de presentar, y lo que voy a hacer es, vamos a ingresar, a ver, todos están en su computadora, están abiertos, me parece que tendrán abierto su Google, su Gmail, ¿no? Para poder ingresar. Entonces ya tengo acá abierto mi Gmail, ustedes pueden apreciar. Entonces una vez que entra mi Gmail, voy a ingresar a mi Drive, ¿correcto? Todos conocemos cómo ingresar al Drive, ¿no? Entonces voy a hacer que se visualice el Drive. Voy a compartir la pantalla, que se vaya cargando. Está un poquito, el internet está ciertamente lento, ¿no? Pero a estas horas siempre se pone así. Hay que tener paciencia también para estos temas. Tengo acá mi página, correcto. Entonces, ahí tengo mi Drive, en caso mío, entonces voy a compartir acá la ventana. Voy a trabajar como por ventana para que se pueda ver toda la pantalla. Listo. Listo. Ahí están ustedes. Ahí estamos con toda la pantalla. Entonces voy a pasar a mi página de acá. Esto está en el Google, en el Drive, ¿no? Yo abro mi Gmail y me voy a esta opción de acá. Acá siempre hay unos puntitos donde ustedes pueden elegir cualquiera de las aplicaciones de Google, ¿no? Entonces ahí tienes formularios, por ejemplo. Tienes el Classroom, ya es muy conocido. Tienes el Meet, ahorita estamos, por ejemplo, usando el Meet. Y tenemos el Drive, ¿no? Acá tienes la opción Drive, haces clic en Drive y te va a salir esto de acá, ¿no? Como a mí me ha salido. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, una vez que tienes el Drive, vas a poner ahí en la parte nuevo. A ver, Juan Pablo, no sé, me confirma si se está escuchando, porque a veces sí puedo avanzar. Sí se escucha. Ya, gracias, Juan Pablo. Entonces, ahí tengo el Drive, ahí pongo más. En el caso mío, yo ya tengo instalado el editor de código de programación que me da Google, la empresa Google. Pero por eso yo quiero que ustedes lo puedan instalar. Si es que no estuviera acá, no figuraría acá, tienen que ir en esta opción, porque en el mío ya figura porque ya lo he instalado, ¿no? Pues en el caso de ustedes, si no lo tuvieran, se van en esta parte donde dice conectar más aplicaciones, ¿correcto? Entonces, tienen que tener paciencia, sí, porque esto es por internet. Entonces, y acá escriben Google Colab o Colaborative Google, ¿no? Entonces, y ahí les va a aparecer.
Una vez que les aparecen, instalan y siguen la secuencia, como cualquier programa que ustedes instalan, ¿no? Lo instalan hasta que aceptan. Les demorará no mucho un par de minutos, ¿no? Dependiendo también de la performance de su internet. Entonces, lo cerramos. En el caso mío ya lo tengo. Entonces, yo como lo tengo, voy a hacer clic en esta parte de acá, ¿no? Google Colaborativo, ¿no? O Google Colab, como lo llaman algunos, en los programadores lo llamamos ahí Colab, ¿no? De frente, ¿no? Ya nos ponemos colaborativo. Entonces, listo. Hacen clic ahí y les va a salir esta ventanita. Esperen que cargue. Ahí le está saliendo la ventanita. Está muy bien, ¿correcto? Acá tienen para poner el nombre de su programa. Están comiendo programación 1, pueden poner, ¿no? Aplicación 1 de su programa. Y ustedes van a ver acá una extensión, ¿no? Si nosotros estaríamos trabajando en el editor de Visual Studio Code, nuestra extensión sería PIE, para el caso de Python, ¿no? Para el caso de JavaScript sería JS, ¿no? Para el caso de C++ sería CPP, que significa en inglés C++, ¿no? O C#, como lo llaman, o C# también, CS, o en el caso de Java puro solamente es .java, ¿no? Entonces va a depender de su lenguaje de programación, la extensión. Es igualito cuando tiene la extensión de Word, de Excel. El Word es .doc, el Excel es XLS, el PowerPoint su extensión es .ppt, ¿no? Algo así, ¿no? Algo sucede así. Entonces en este caso por default ya me sale la extensión porque este editor trabaja o está vinculado a Java, ¿no? No, a Python. Entonces, ya acá ya puedo escribir mi código. Entonces, lo que voy a hacer acá ya, como ya tengo mi código, ya lo trabajo ahí, por eso decía, tienen que tener su código. Ya, listo. O lo pueden escribir acá. Si lo han hecho su algoritmo, si su algoritmo ya lo tienen, entonces lo que van a hacer es copiarlo nada más. Por eso se hace es como el arquitecto, les comento. El arquitecto lo que hace primero es el modelamiento, ¿correcto? El esquema. Muchos de frente quieren irse a programar, y ese es un error, pues, jóvenes. Entonces, es porque seguramente están haciendo aplicaciones simples. En la vida real se solucionan problemas a través de la programación muy complejos, que nos demora 4 o 5 meses incluso, ¿no? Y es multidisciplinario, participan muchas disciplinas. Uno se encarga del modelamiento, otro se encarga de lo que es definir las plataformas. Después del modelamiento, hacer el análisis, verificar los cuellos de botella, las restricciones, lo que se va a optimizar, ¿no? Preparar también la documentación. O sea, no olviden que todo sistema de información maneja no solamente la parte tecnológica, sino la parte organizacional y la parte de administración también. Entonces, es el triángulo de los sistemas de información, ¿no? Donde la base, la plataforma y la tecnología. Entonces, una vez que tengan esto, ya hacen su algoritmo a través de un DF, pseudocódigo, y luego el lenguaje de programación. Entonces, ese es sencillo. Entonces, yo no podría hacer una casa sin tener planos, sin tener análisis de suelos, ¿no? Sin tener simulado cómo va a ser el flujo, la estructura de costos, que lo hace el ingeniero civil, el arquitecto, los planos, el geólogo lo hace el análisis de suelo, igualito. En el tema de las tecnologías trabajan muchas disciplinas tecnológicas y administrativas y de gestión incluso, ¿no? Entonces, es un equipo que trabaja y nosotros tenemos que tener la capacidad de liderar esos equipos y conocer cada una de esas bases para poder hacer, pues, propuestas tecnológicas muy óptimas y, sobre todo, muy responsables y de bastante confiabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, por eso les menciono, esa es la tarea, es la que tienen que hacer, no de frente irse al código, sino hacerlo previamente el modelamiento y el algoritmo. Entonces, acá en este caso yo he ingresado a una empresa. Entonces, tengo esta empresa, para no escribirlo, lo voy a copiar, esta empresa, y ya está. En este caso, tengo mi empresa, listo, entonces, voy a poner, no me permite, espera un momentito. No me permite, pero igual, no olviden lo que tienen que poner siempre, el nombre de la variable
y siempre entre comillas, ¿no? Y ahí donde van a poner entre comillas, ya lo pueden hacer el llamado acá, a esta parte de acá. ¿Por qué es entre comillas? Porque este es una cadena de texto, bueno, es un string, entonces lo ponen. Entonces vamos a poner empresa London, ¿no? ¿Correcto? Entonces ahí ya tienen su sentencia, ya, ¿no? Entonces ahora lo que viene es, como ya tengo la empresa bautizada con un tipo de dato, acá pueden poner diferentes tipos de datos, pueden combinar con números, pueden combinar con lógicos, pueden poner una empresa formada también por una estructura de datos, ¿no? Una lista, etcétera, ¿no? A diferencia de muchos lenguajes de programación, si ustedes pueden apreciar en Python, no necesitamos poner al final de la sentencia para decir que termina la sentencia. Para decir que termina la sentencia, para cerrar la sentencia, lo que hacemos en muchos lenguajes de programación, sobre todo en el C, en el Java, utilizamos punto y coma, ¿no? En este caso, en el Python, solamente con el tab o el enter, ya se está dando por entendido que se está terminando la sentencia, ¿no? Con el tab, ¿no? No olviden que este lenguaje que estamos trabajando ahorita, que está vinculado al Google, es indentado, ¿no? Entonces, indentado significa que no es necesario incluso que abra llaves, ¿no? Indentado es que cuando yo quiero generar una parte de este código, esta es la cabecera, yo tengo que dar espacios, ¿no? Espacios, ese es indentado. Lo que nosotros los llamamos acá en Latinoamérica a la indentación, hay hasta películas en Silicon Valley de la indentación, lo pueden ver, como quien se entretienen también con cómo nació la indentación. Nosotros acá en Latinoamérica no los llamamos indentación, sino los llamamos sangría, ¿no? Pero esas sangrías ya dan a entender que es parte del código principal, ¿no? En este caso, como quiero imprimir el mensaje, voy a utilizar una función reservada una función que es en este lenguaje de programación, que es print, ¿no? Claro, el lenguaje va a depender de los lenguajes de programación, ¿no? Va a depender la impresión del mensaje, y ahí pongo solamente la variable, pues, ¿no? En este caso, la variable le hemos denominado empresa, entonces hago el llamado a la empresa y ya puedo. Entonces hago la ejecución y me tiene que salir. Ahora, va a demorar un poco porque esto de acá también, como estoy trabajando conectado al servidor de la empresa Google, entonces esto demora, ¿no? No es cuando lo trabajan en un Visual Studio Code, como mencionó Juan Pablo, y toda la ejecución lo van a hacer a través de su máquina, ¿no? Entonces ahí aparece la sentencia, empresa London S.A. Entonces eso ya salió mi primera sentencia. Entonces acá pueden poner lo que siempre se acostumbra, cualquier mensaje que ustedes quieran sacar, ya lo van a poder ya representar o reflejar a través de esta sentencia, ¿no? Acá pueden poner cualquier tipo de dato y les va a salir, ¿no? Entonces, pueden poner bienvenidos al Instituto de Investigación de Estudios Estadísticos y Control de Calidad de la universidad, ¿no? ¿Correcto? Pueden ponerlo, también lo ejecutan y les va a salir, ¿no? ¿Correcto? Y pueden poner cualquier mensaje, ¿no? Bienvenidos emprendedores también, ¿no? O sea, cualquier, pueden cambiar. Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta acá es que este tipo de variable también hay otra variable muy común que se utiliza, type o tip, ¿no? Como quieran pronunciar, para determinar qué tipo, y eso vino en el examen anterior. ¿Se acuerdan que en el examen anterior habíamos mencionado qué tipo de variable es? Entonces, en este caso, lo que vamos a utilizar ya es la otra sentencia que es tip, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, a print, le vamos a acompañar del tip. No olviden que tip es una palabra reservada de este lenguaje de programación. Ahí está, justo sale ahí, ¿no? Y lo pongo entre paréntesis la empresa. Entonces, ¿qué sentencia? ¿Qué me va a salir acá? ¿Qué creen que me va a salir acá? A ver, para ver si se acuerdan. Si yo pongo el tipo, ¿qué tipo de datos será bienvenidos emprendedores? A ver, no sé si están, vamos a ver, porque a veces puede estar acá explicando y quizás el señal ya
¿Qué tipo de datos será bienvenidos emprendedores? A ver qué me menciona Sandra Janet. Muy bien, ya me contestaron por ahí y justo vamos a probarlo. Entonces vamos a probarlo. Listo, lo ejecutamos y me sale class string. Este es el resultado en consola, no en terminal. En terminal me sale string. ¿Qué significa estas tres letritas? Son las abreviaturas del tipo de dato, de cadena de datos, que en inglés significa string, la primera, ¿no? Ahora, vamos a cambiar acá, ¿ya? Para que ustedes vean qué resultado. Vamos a poner acá otra sentencia. Vamos a poner acá una variable. Vamos a poner una variable que se llame var, y esta variable tenga un número. Un número puede ser 20.0, ¿correcto? Y luego vamos a escribir esta misma variable, pero queremos saber el tipo de variable, ¿no? Entonces vamos a poner acá type y ponemos var, ¿correcto? A ver, yo tengo una variable que lo he asignado, con un igual se asigna y con dos iguales se compara. Ya más adelante van a ver, pero todo tiene que ir de poco a poco, ¿no? Imagínense. Hay muchos operadores matemáticos aritméticos, ¿no? Hay el sumar, el restar, el más, el menos, multiplicar, dividir, potencia, módulo, división entera, hay la exponencial, hasta factoriales hay, imagínense, ¿no? Entonces, pero en este caso, tengo 20.0. ¿Qué tipo de datos será 20.0? A ver, vamos a preguntar. Milagros Tejada, 20.0, ¿qué tipo de datos? Según lo que lo hemos comentado la clase pasada. A ver, parece que no se encuentra. Edwin Alberto. Edwin Alberto se encuentra. Greta Díaz. Yo. Flates, ¿no? Excelente. Vamos a ver si dice float. Algunos seguros van a decir entero, ¿no? Integer, pero vamos a ver. Ahí siempre hay dudas, ¿no? Vamos a ver qué nos sale. Entonces, ejecutamos. Correcto, me sale float, ¿no? Float es un tipo de dato que me da decimales, ¿correcto? Es un decimal. Si yo lo hubiera puesto, muy bien, que respondió. Si yo hubiera puesto 20 nada más, ¿correcto? Si ustedes pueden poner 20, ya no 20.0, van a ver cómo cambia, ¿no? Me sale INT. ¿Qué significa INT? Integer, entero. Desde el momento que yo pongo decimales, ya me va a salir un tipo de dato float. Ahora, ¿qué pasa si yo a mi variable le pongo una sentencia, ¿no? En este caso, un true. Entonces, en este tipo de dato que me va a salir, vamos a ejecutarlo, me va a salir bool, ¿no? Bool viene del álgebra de Boole, ¿no? De matemática discreta, ¿no? De Stirman, ¿no? De Boole, el álgebra de Boole, ¿no? Que trabaja con unos y ceros, ¿no? Ustedes han visto también en la electrónica, se utiliza bastante en ingeniería electrónica, porque las máquinas funcionan con códigos de 1-0, ¿no? El 1 es true y el 0 es false, ¿no? Entonces se utiliza bastante el tema de booleano, ¿no? Entonces ya hemos aprendido algo de los tipos de datos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Utilizo la sentencia print y para saber el tipo de dato, principalmente los 4 tipos de datos, los textos, que son los strings, los numéricos, que pueden ser enteros o pueden ser decimales, y los booleanos, que pueden ser falso o verdadero. Entonces, por ahí tengo alguna de las preguntitas también que les voy a dejar para ver cómo lo solucionan ustedes, relacionado con el tema de los operadores lógicos, sobre todo. Vamos a continuar entonces. Esta es una estructura de datos. A ver, esta es una estructura de datos. Tenemos lista. Vamos para avanzar porque mire, son ya más de 1 hora.
Es una estructura de datos que cuenta con las siguientes características. A ver, esto se hace, este tipo de programación ya es a nivel intermedio, ¿no? A nivel intermedio, a básico intermedio, ¿no? Pero yo les he preguntado como para que ya vayan viendo, cuando se habla de estructuras de datos y estructuras de datos, entonces hablamos ya de un nivel de programación más alto, ¿no? Pero tienen que ir familiarizando con cada una de estas colecciones o agrupamientos de datos, ¿no? Colección de datos no ordenados, interesante la pregunta, hay algunos que son ordenados, que sean heterogéneos. ¿Qué significa la palabra heterogéneos? A ver, cuando yo he puesto en la sentencia anterior, miren, para que se den cuenta, a ver, ¿dónde está mi sentencia? Cuando yo he puesto acá empresa, yo he podido poner, la empresa está formada por emprendedores, ¿no? ¿Correcto? Yo puedo ponerla así, la empresa formada por emprendedores, formada por directivos. También puedo mezclar datos, estos son datos de string, puedo mezclar datos numéricos. Esta empresa maneja 1.000.000 de soles, ¿no? Etcétera, ¿no? Esta empresa está localizada no sé, en Perú, etcétera, ¿no? O sea, voy combinando diferentes tipos de datos, ¿no? Voy combinando datos booleanos, incluso dentro de esta misma empresa, yo puedo poner una lista de clientes, ¿no? Entonces puedo poner así, una lista de clientes, y así, ¿no? O sea, lo puedo hacer cada vez más complejo, Entonces, ¿qué eso significa heterogéneo? Heterogéneo significa que tú puedes incorporar dentro de una variable y de una lista, ¿no?, varios tipos de datos. Entonces, esto para que sea en este caso una lista, tendría que estar así, ¿no? Entonces, las listas comienzan así. Ahí se convierte en una lista ya, ¿no? Entonces, acá sería una lista, ¿no? Entonces, esta sería la empresa, sería la lista de una empresa. Lo puedo bautizar con otro nombre si quieren, ¿no? Lista empresa, así me llamaría mi lista, ¿no? Mi estructura de datos, ¿no? Entonces, ahí ya sería heterogénea, ¿no? Heterogénea, ¿correcto? Entonces, eso quiero que le entiendan. Estamos haciendo un resumen, no se sientan, a veces hay mucha información, pero por ahora estoy tratando de dar un resumen. Inmutable, ¿qué significa mutable? Se entiende, ¿no? Cambiante, que se puede manipular cada uno de datos, ¿no? Hay muchos métodos dentro de cada estructura de datos: insertar, sacar, eliminar, complementar, adicionar, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, como es mutable y sin repetición, ¿no? Esta sería acá el conjunto. La respuesta acá sería conjunto, por si acaso, porque las otras son inmutables, muchas son inmutables y otras son con datos ordenados, ¿no? Y como es la única sin repetición, sería esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces a pasar por acá. Tengo otro ejercicio. Este de acá les voy a dejar caso nota promedio de curso para que lo desarrollen, así como les he dejado la semana pasada, para que lo vayan tratando de intentar. Pues lo voy a poner acá en el... Entonces, por favor, desarrollen, practiquen. Es caso nota promedio del curso, ¿no? Entonces, acá lo voy a dejar. Esto para la siguiente clase, para que lo puedan ir trabajando. Y vamos a trabajar lo que hemos dejado la clase pasada como asignación, para que lo tengan todo, ¿no? Y yo lo que quiero es que hagan el proceso, cómo se haría el proceso, el proceso de esta solución. Segundo, hagan el algoritmo en pseudocódigo o en diagrama de flujo. Y tercero, hagan su traducción en un lenguaje de programación, el que ustedes gusten, ¿no? Entonces, cada quien tiene un interés por un lenguaje de programación. No se me copió todo, ¿no? Desde acá no se me ha copiado, ¿no? Pero esto lo van a hacer solamente considerando allá del promedio de la nota de un curso, pero solamente considerando los operadores que les estoy mencionando ahí. Porque hay varias maneras de resolver un problema a través de un algoritmo, y esto ustedes van a ver con el tiempo, cuando vayan conociendo más funciones, más tipos de datos, más operadores, ¿no? Se van a dar cuenta que se va a hacer cada vez más fácil, ¿no?
clases. Por favor, registren también su asistencia. Entonces, vamos a desarrollar esa preguntita que habíamos dejado la clase pasada, que es esta de acá. Yo ya la he estado desarrollando, esta de acá. Parece que es la de acá. A ver, ¿se acuerdan la pregunta de la clase pasada? Era del año bisiesto, ¿no? ¿Alguien ha desarrollado el año bisiesto, por favor? No sé si lo han desarrollado del año bisiesto. O en todo caso, vamos a desarrollar esta, aplicando lógica, ¿no? Desarrollen el año bisiesto que les he dejado la clase pasada y el siguiente me lo muestran para yo también desarrollarlo en base a lo que ustedes han desarrollado, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar esta de acá, a ver. Y con eso ya la haríamos. Ya van a ser las 7, rápido pasa la hora. Desarrollar e indicar el resultado lógico de la siguiente secuencia. ¿Cómo hallarían el máximo de esa función? Nos piden el máximo de una función. Recuerden que una función es una representación de variables para a través de esas variables optimizarlas o operarlas, ¿no? Y tienen variables independientes y variables dependientes. En este caso es una función cuadrática de segundo grado y que debería tener dos raíces si lo igualamos a los máximos y los mínimos. Y segundo, es una función que tiene una característica muy particular, ¿no? Si se han dado cuenta, la variable de mayor grado tiene signo negativo. Y esto me da a entender la gráfica, ¿no? La gráfica debe ser invertida, ¿no? Cuando ustedes tengan una cuadrática, ya sabemos que es una parábola, pero al tener el signo negativo adelante, ya hace que esta parábola sea invertida, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Pero acá me dicen que el valor máximo de la función es 14. Hay varias maneras de sacar el máximo de la función, ¿no? La primera manera sería haciendo un artificio, ¿no?, algebraico, poniendo una cuadrática más una constante y de ahí buscando el valor máximo, ¿no? Porque al ser una cuadrática es una parábola invertida, ¿no? Entonces tiene un máximo. ¿Y dónde lo podrían utilizar esto? En los costos, pues, ¿no? Cuando nosotros analizamos los negocios, la función costo tiene esta representación, ¿no? Una representación de una parábola invertida y tiene un máximo en el punto más alto. Entonces, si nosotros quisiéramos resolver esto, lo podríamos hacer a través de cálculo diferencial, se nos hace más fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos a través del cálculo diferencial? ¿No? A través del cálculo diferencial lo que tendríamos que hacer es prácticamente hallar la derivada de esa función respecto a x, ¿no? Entonces, hallo la derivada, me quedaría menos 2x cuadrado, menos 2x nada más, ¿no? La derivada sería menos 2x más 16. Más 16. Eso lo igualo a 0. Entonces, y hallo el punto crítico, ¿no? Al derivar esta función menos x al cuadrado me queda menos 2x más 16 igual a 0. Entonces, esa es la primera derivada. Hallo el punto crítico acá sería 8, ¿cierto? Porque para el valor de 8 se hace 0. Y al aplicar la segunda derivada, ¿no?, la derivada de la derivada, la segunda derivada, al aplicar la segunda derivada me saldría el valor de menos 2. Si me sale el valor de menos 2 es menor que 0. Entonces, cuando la segunda derivada me sale menor que 0, significa que el punto crítico, si yo lo reemplazo, me da un máximo, ¿no? Justo el valor que me piden, ¿no? Entonces, el punto crítico es 8. Entonces, para 8, reemplazo en 8 en la función y me debe dar ya el valor máximo, ¿no? Entonces, me va a quedar el valor máximo para y sería igual a menos 8 al cuadrado, sería 64, reemplazando el punto crítico, 64, más 16 por 8, ¿no?
16 por 8, 16 por 8, lo voy a dejar así, 8 nada más, y menos 50, ¿no? Menos 50. 50. Entonces, si ustedes operan, acá factorizan el 8, ¿no? Factorizo acá el 8, 8, me quedaría 8 por 16, el 64 lo pueden poner así, para que se den cuenta nomás. Menos 8 por 8, más 16 por 8, menos 50, ¿correcto? Entonces factorizo acá el 8, me queda 16 menos 8, esta parte de acá, factorizando el 8 me queda 8 por el factor 16 menos 8 que me va a quedar 64, ¿no? Este resultado de acá me va a dar 64. Este resultado de acá. Porque al factorizar el 8, dentro de me queda 8 por 16 menos 8. O sea, me quedaría así. Bueno, para que lo entiendan voy a hacerlo, porque pueden confundir. Me quedaría factorizando el 8, ¿no? 16 menos 8 y todo menos 50. Entonces, ya sabemos que 16 menos 8 es 8, 8 por 8, 64 menos 50. ¿Cuánto me da esto? 14. Entonces, la alternativa de acá es, esta parte de acá es verdadero. Entonces, acá lo voy a poner. Todo esto de acá es verdadero. Lo voy a poner con rojo, ¿no? Verdadero. Entonces, toda esa sentencia es verdadero. ¿Correcto? Luego me dice, y recuerden que esto es un operador lógico de conjunción, que en la matemática nosotros lo representamos por este sombrerito, ¿no? El i. El i significa que ambos se debe cumplir, ¿no? A diferencia de una disyunción que es un o, un or. Entonces, en algunos lenguajes de programación los llamamos con un and. En otros lenguajes de programación pueden ser ampersand, ampersand, su simbología, ¿no? En su sintaxis. Pero en este caso, este i me representa en la lógica. Acuérdense del curso que hemos llevado lógica en quinto grado de secundaria. Desde ahí llevamos lógica, entonces eso significa una conjunción. Es decir, que esta sentencia, para que sea verdadero, ambos se tienen que cumplir, ¿no? Eso significa una inclusión. Y en conjuntos, ¿se acuerdan en conjuntos? Cuando llevemos también en el colegio, conjuntos, el i significa una intersección, ¿cierto? Una intersección de dos conjuntos. Excelente. Luego me dice, el algoritmo Backpropagation. Yo les había mencionado que hay algoritmos, desde algoritmos para hacer una receta de una cocina, algoritmos para sacar el promedio de una nota, algoritmos para desarrollar sistemas empresariales como el ERP o el SAP o el GD Edwards, algoritmos para desarrollar mitigación del cambio climático. Ahorita, ¿no? Hay dos estrategias para el cambio climático, estrategia de mitigación y adaptación a través de un fenómeno X, o también a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, y justo uno de los algoritmos, el backpropagation, ¿no? Donde se estime el error por iteraciones a través de esta fórmula, ¿no? Entonces, y esto sería también verdadero, ¿no? Se le he puesto ahí para cultura general, ¿no? Pues esta de acá también sería verdadero. Entonces, esto de acá es verdadero. Entonces, ahora viene la conclusión. Si yo tengo verdadero, ¿no? Entonces, acá tendría ya, si yo tengo así, ya, tengo verdadero, tengo verdadero y, en este caso, i, o sea, recuerden que es i, ¿no? Esto sería, nuestro lenguaje natural sería i, ¿no? Verdadero. Entonces, ¿qué me daría un verdadero y verdadero, no? O sea, creo que lo tienen la respuesta. Entonces, para que esto, si esto es, o en otras palabras, true y true, ¿qué me da? Otra manera de decirles esto, ¿no? True y true en la lógica, ¿qué me da? True, ¿cierto? La respuesta es true. A ver, repasando, verdadero, falso, y falso me da falso. Falso y verdadero me da falso. Falso y falso me da falso. La única manera para que me salga verdadero es que ambas sentencias tienen que ser verdaderas. Esta misma lógica que estoy utilizando, la van a utilizar en ese casito que les he enviado. Justo les he enviado un caso, que dice caso para el promedio de notas, ¿no?
por si acaso. Donde dice caso nota promedio del curso, lo van a utilizar esa lógica. Entonces acá la respuesta sería true. Listo. Entonces vamos a... Bueno, por ahora, no sé si habría alguna consulta. En todo caso, agradecerles por su participación y revisen ese casito como quien practican y nos quedaríamos para la siguiente sesión. No sé si Juan Pablo o Jefferson tendrían alguna información que dar. Entonces les agradezco por su presencia y que tengan un bonito fin de semana. Bien, buenas noches con todos. Agradecer la participación del profesor Miguel, que nos está acompañando una semana más, en este caso, con el curso de habilidades en programación. Recordarle a los participantes de que para poder obtener la certificación deben de participar durante las 4 semanas de los cursos que se vienen dictando. En el chat de la reunión se ha compartido el enlace para que puedan registrar su asistencia. Si tienen alguna pregunta o alguna duda que quieran hacerle al profesor Miguel, pueden hacerlo en estos momentos. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy y hacerle la invitación nuevamente a que participen de los siguientes talleres en la siguiente semana.